Versículo 1. Creo que a medida que vayamos haciendo las predicaciones nos vamos a saber de memoria este pasaje. ¿Ya lo tienen por allí? ¿Sí? ¿Listos, Ana? Listo. Dice así, versión Reina Valera del 60, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hagamos una pequeña oración. Padre, gracias por permitirnos estar acá. Como orábamos en el momento de peticiones, Dios mío, hay unas cosas que deberíamos agradecerte, y es el hecho de estar en una nación que no está siendo perseguida, Señor. Que tu palabra no está siendo perseguida, y nosotros tenemos un gran privilegio, Dios, de tener libertad de reunirnos sin tener miedo a las autoridades. Dios mío, esa es una de las cosas que deberíamos pensar constantemente y agradecer. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad y a poder hacer las cosas que esa libertad nos permite. Te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Tu misma escritura dice que tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te ruego que esta palabra, Señor, este mensaje nos pueda ayudar, Dios mío, a reflexionar, a cambiar y a aplicar, a que podamos ver, Señor, quiénes somos y lo que debemos hacer, Señor, por amor a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, este mensaje se titula, ¿cómo se titula? Hermanos de paz, no en paz, hermanos de paz. Y vamos a ver por qué se habla acá de hermanos de paz. Creo que en algún momento de nosotros en la vida hemos visto una explosión de una bomba atómica, ¿verdad? ¿Quién no ha visto una explosión de una bomba atómica, ya sea por un documental, por, no sé, un video de YouTube, una película? Todos lo hemos visto. De hecho, en YouTube hay videos de 360 grados. No sé si se han metido, que son videos de 360 grados. Cuando tú te metes, tú le puedes dar así, scroll, y tú vas viendo todo a tu alrededor. Hay un video famoso donde te da como la experiencia, ¿no? De hecho, te puedes con el teléfono y ponerte, se puede hacer con una caja de cartón como una especie de lentes para poder ver en 360 lo que está pasando. Y te da la sensación o te da la experiencia de estar en una bomba atómica, una experiencia que no es muy bonita, ¿no? Ahora, con esta información, si nosotros pudiéramos ponernos en un momento en los zapatos de una persona que está en una bomba atómica y pudiéramos tener una pequeña prueba de lo que muchas personas llaman el infierno en la tierra. Imagínate por un momento que la explosión te arrebata todo. Te arrebata tus cosas, tus amigos, tus familiares, todo. Te lo arrebata todo, exactamente todo. Es difícil ver esto o presenciar esto o imaginarnos con crudeza lo que realmente sería estar en ese lugar. Pero esto es algo que le pasó a, perdonen cómo suena, a Sumiteru Taniguchi, un japonés cartero que tenía 16 años y en ese momento estaba repartiendo cartas, estaba haciendo su trabajo, y por la explosión de Hiroshima salió volando por el aire. Él salió volando por el aire y la explosión le arrancó casi toda la piel de la espalda. Masako Wada era una bebé de 22 meses que sobrevivió solamente porque la mamá la envolvió en una manta húmeda, y eso evitó que la radiación llegara con más fuerza a su pequeño cuerpecito. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de estas dos personas, después de la devastación que esto tiene o la devastación que esto produce
a nuestra vida, el deseo natural que nosotros tendríamos es el de venganza. Porque estas personas estaban haciendo su vida normal y de repente, de la nada, apareció una bomba que les quitó todo. A veces nosotros por cosas más pequeñas pecamos y guardamos rencor a personas que a veces ni siquiera conocemos. Pero frente a esta pérdida tan grande y a esta herida tan profunda, estos sobrevivientes no buscaron iniciar una guerra en forma de venganza. De hecho, tomaron un camino totalmente distinto. Se conocieron y se llamaron a sí mismos Kyōi-dai, que en japonés significa hermanos. Y se propusieron una misión, la de asegurarse de que nadie sufriera lo que ellos sufrieron. Ellos fundaron valga la redundancia, una fundación que se llama Nihon Hidankyo. Y empezaron una lucha interminable que les valió el Premio Nobel de la Paz el año pasado, en 2024. Estos hermanos convirtieron su tragedia en una misión. Quizás nosotros no hemos enfrentado una bomba nuclear, de seguro, ¿no? Ninguno aquí ha presenciado o experimentado eso. Pero nos hemos sentido a veces devastados por una noticia, ya sea por la enfermedad familiar, por una situación personal, por la situación laboral o una situación académica. A veces nosotros sentimos que nuestro mundo se cae a pedazos, pero también cuando nosotros nos sentimos así, deberíamos detenernos un poco y hacernos una pequeña pregunta. También nosotros hemos provocado bombas o explosiones en las demás personas. A veces con nuestro egoísmo, con nuestra falta de amor, con nuestro orgullo, que a veces busca aplastar a quien sea. Todas estas cosas que hablamos son una guerra y no empiezan en un campo de batalla físico, sino en el corazón humano. Entonces, a todas estas, ¿qué es lo que nos está diciendo el versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que nos pongamos en medio de los conflictos, que vendamos la verdad para hacer sentir bien a todos, que nos quedemos callados cuando tenemos que hablar, antes de que vayamos a ver esas respuestas y antes de que vayamos a ver qué es un pacificador, vamos a observar más de cerca el verdadero campo de batalla. Y así se llama nuestro primer punto, el verdadero campo de batalla. Generalmente cuando nosotros vemos las noticias, las guerras que han ocurrido hace poco y la tensión que hay en Medio Oriente, es fácil pensar que el problema está allá afuera. Y muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, wow, qué terrible debe ser presenciar una guerra. Pero a veces las redes sociales comparten el pensamiento que a veces nosotros tenemos y decimos, ¿cómo es posible que la humanidad pase por esto a estas alturas de la vida? O expresiones como estamos en 2025, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿Cómo es posible que las personas se estén matando unas a otras? ¿Cómo es posible que la humanidad no haya aprendido? Y nos indignamos, nos molestamos y hasta condenamos las acciones que esas personas están haciendo en ese territorio de guerra. Pero si te dijera que estos conflictos bélicos son solo temblores lejanos de una explosión que se dio hace muchísimos años y que fue mucho más devastadora. Sabemos por los videos que habíamos visto o que conversábamos al inicio que la explosión de Hiroshima fue espantosa y la de Nagasaki 3 días después también fue espantosa, pero hubo una bomba mucho más potente que explotó al principio de la historia, en el jardín del Edén. Es impresionante porque los seres humanos representados en Adán y Eva solamente tenían un mandato por cumplir. Solamente una cosa el Señor les había dicho, solamente algo. Viene como esta expresión en chiste, este meme, no sé si lo han visto, dice, tenías solo un trabajo y lo hiciste mal, o no puedo sentirme decepcionado de ti porque la decepción es mucho más grande de lo que siento. Todos estos memes, bueno, uno podría decir eso de Adán y Eva, como que, pero ¿cómo fueron tan tontos? Tenían solamente un mandato por cumplir. Hay que ser sinceros, nosotros en nuestra humanidad hubiéramos hecho lo mismo. Y lo que sucedió con ese suceso fue que nosotros entramos en guerra con Dios. La respuesta del ser humano a Dios fue, no me interesa lo que digas
no me interesa lo que me pidas que escoja, yo voy a escoger lo que yo quiero. A veces hemos actuado de esa manera. Según la historia o la historia universal, alrededor de 200 millones de personas son el número, o más de 200 millones de personas son el número de individuos que ha perdido la vida en todas las guerras. Pero si nosotros vemos el pecado en Edén infectó el corazón humano y hizo que todos los seres humanos perdiéramos una guerra. Hizo que todos los seres humanos estuviéramos condenados. Todos es más que 200 millones, obviamente, ¿no? Entonces es una catástrofe mucho más grande. Y aquí hay una frase que nosotros tenemos que entender el día de hoy. La raíz de todas las guerras es la guerra que nuestro propio corazón libra en contra a Dios. La raíz de todas las guerras es la guerra que nuestro corazón libra contra Dios. Por eso cuando Santiago, el apóstol Santiago, quiere explicar el origen de los conflictos, vamos a ver que no apunta a gobiernos, no apunta a líderes mundiales, no apunta a ONGs, no apunta a Liga de Naciones, Naciones Unidas, ni a los políticos. Apunta directamente a nuestro interior. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? Vea que él empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La Nueva Traducción Viviente lo dice así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en vuestro interior? A esta guerra que nosotros creamos, muy difícilmente la vemos con la indignación que vemos las otras guerras. Si nosotros vemos realmente esta guerra en nuestro interior, no creo que nos sintamos tan indignados cuando a veces vemos imágenes de guerra. Santiago da un diagnóstico importante. Dice que la guerra no empieza con un tanque. La guerra no empieza con una ametralladora. La guerra empieza con una pasión y un mal deseo. El primer paso es un mal deseo, una pasión equivocada. Y luego nuestro corazón empieza a caminar a la codicia, a la envidia y a la lucha. Si nosotros vemos el pasaje como el origen de todos los conflictos, aquí no hay más culpables sino nosotros mismos. Nuestra humanidad tiene un deseo de entrar en guerra y estar constantemente en guerra con Dios. Y si nosotros hacemos una pausa en este momento, nos vamos a encontrar con algo que parece extraño. Nosotros hemos venido hablando del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, y hemos dicho una y otra vez que las bienaventuranzas están en contraposición del deseo humano, ¿cierto? Siempre vemos que todo va en contra de lo que el mundo dice que debe ser. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿El mundo no desea paz? El mundo desea paz. Desea la paz mundial. Desea la paz entre las personas. Desea la paz entre pequeños grupos. Desea la paz, el evitar los conflictos entre nosotros. El mundo desea eso. Entonces, esta es la primera vez que encontramos que una verdad bíblica se asemeja a lo que el mundo desea. ¿Será así? No. Porque el mundo no desea paz. El mundo solamente desea comodidad. Porque si deseáramos paz, nos moviéramos capaz mucho más. No solamente viéramos una imagen o hiciéramos algo más, pero el humano no tiene la capacidad de producir paz porque la verdadera paz exige rendición, humildad y sacrificio. Y el mundo, nosotros los seres humanos, no estamos dispuestos a entregar eso. Deseamos o queremos estar cómodos. La comodidad solamente exige que nadie me moleste y que mis deseos se cumplan. Si nosotros los vemos con una lupa o lo vemos mucho más de cerca, es un anhelo totalmente egoísta. No es un deseo santo. Entonces, a veces cuando se habla de paz es fácil que nosotros nos distanciemos y pensemos, bueno, si se habla de paz, pensemos en las noticias, en las guerras, en los conflictos que suceden, pero no nos distanciemos. Vamos a acercarnos a ver que
la cosa realmente está sucediendo en nosotros, está sucediendo mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Pensamos a veces que las guerras están lejos, pero hay guerras que nosotros mismos declaramos día a día. Cuando esparces un chisme a veces sobre alguien, ¿estás buscando paz? ¿El chisme trae paz? Solo trae discordia, solo trae problemas. Cuando guardas rencor y te niegas a perdonar, no estás buscando la paz. Estás encerrándote y construyendo una trinchera para iniciar una guerra en tu corazón. Cuando te consume la envidia por el éxito de otro, no estás buscando la paz. Estás librando una batalla secreta, nadie la conoce, en tu corazón, en contra de la bendición que Dios le está dando a otra persona. Cuando peleas por ganar una discusión, no importa cuál sea el costo, no importa lo que digas, no importa quién ofenda, no importa las palabras que salgan de tu boca, no estás buscando la paz, solamente estás buscando o estamos buscando la victoria de nuestro ego. Para nosotros estas pequeñas guerras no son pequeñas. No sé si nos acordamos de la predicación de Rodolfo, creo que quedó en nuestras memorias la predicación de Rodolfo acerca de Proverbios 6. ¿Alguien se acuerda las mímicas que él hacía al principio? ¿No se acuerdan? Hacía así, hacía así, hacía así, hacía así. Qué buena ilustración, de Rodo. Un mensaje que quedó hasta el día de hoy. Justamente Proverbios 6 nos dice que hay cosas que Jehová abomina. Yo sé que abomina o abominación, a no ser del villano este de Marvel, no es una palabra que nosotros usemos al día a día. Nosotros no decimos, yo abomino tal cosa. De hecho, yo creo que nosotros, muy raras veces, si no estamos en un contexto eclesiástico, no vamos a usar esa palabra. Pero vea lo que significa abomina. En el original, esta palabra es una palabra que se origina como de las vísceras. Es como cuando nosotros leemos algo tan asqueroso que nuestro cuerpo quiere vomitar, como que llega aquí todo esto que está en el estómago y va a salir y uno como que se aguanta y te queda esa sensación horrible en la boca, en todo, en el esófago. Te queda esa sensación y cada vez que alguien te lo recuerda, tú quieres como... A eso se refiere abominación. Y dice que Jehová abomina 6 cosas y dice hasta una más. Cuando dice una más es que no es que son otras más, sino que son en total una lista completa. Y dice, las cosas que están en esta lista, dice la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos malvados. Y al final dice de una manera muy directa, dice el que siembra discordia entre hermanos. Cuando nosotros vemos esto, podemos acordarnos un poco de lo que dice Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no, vean a mí me gusta esta representación, de hecho me confronta cada vez que la leo, porque vean lo que dice el apóstol Juan. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo? Vean la pregunta que se hace, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, compartimos y hablamos? El 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como que si queda duda aún, te lo digo como un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá nosotros necesitamos hacer una reflexión.
y preguntarnos cuántas veces hemos herido, hemos calumniado o hemos hecho algún mal a nuestro hermano. Acá hermano no se refiere al hermano de sangre, Andrea con Rafa o Génesis con Samu. Se refiere a nosotros, los hijos de la fe, los hermanos en la fe. Y nosotros deberíamos detenernos un poco porque no hay paz si hay discordia entre hermanos. No hay paz en nosotros, ni en nuestro corazón, ni en nuestra vida. No hay paz. Y es fuerte por cómo hemos llegado hasta acá. Está tocando un tema esta bienaventuranza toca un tema que tiene que ver mucho en la relación entre nosotros como hermanos y como iglesia. Hay veces donde a nosotros nos molesta, no que nos molesta ver problemas, sino que nos causa incomodidad el problema de otro, la circunstancia de otros. Pero a veces no vemos, creo que nunca en realidad, que el mayor desastre está en nosotros. Estos dos sobrevivientes de Hiroshima, Masako y Sumiteru, fueron movidos por el horror que vivieron. El horror, la dificultad, lo feo que fue para ellos perderlo todo, los movió por una causa que podríamos llamar justa. Y ellos trabajaron y vivieron para tratar de construir una especie de paz y para evitar una masacre de este tipo nuevamente. Ahora, si nos vamos a nosotros mismos, nosotros tenemos que ser sinceros y pensar que nosotros podemos crear una paz en nosotros mismos es intentar tapar el sol con un dedo. Porque no han habido masacres nucleares, pero sigue habiendo sufrimiento. Y a veces vemos las cosas mucho más grandes allá afuera y no vemos todo lo que nosotros hacemos constantemente. Es como que si quisiéramos minimizar las cosas y decir aquella persona hizo algo peor y aquella persona hizo algo más escandaloso y así vamos apuntando. Y lo que hacemos es seguir en una batalla no horizontalmente, sino verticalmente. Estamos haciendo una declaración de guerra a nuestro Dios cuando no hay paz entre nosotros. Parece muy loco que estos hermanos batallaron por la paz. Y sí, por un tipo de paz, pero las cosas no cambiaron desde que ellos empezaron su fundación. Han habido guerras, han habido dificultades. Su deseo capaz de no tener una masacre nuclear es como que sí bien, pero han muerto muchas personas. Y no es por desprestigiar su trabajo, pero seamos sinceros, si nos vemos a nosotros mismos, es como si nosotros intentáramos crearnos una falsa paz a nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo construimos entonces esta paz? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La paz verdadera no se fabrica, se recibe. Como nosotros hemos visto en las bienaventuranzas, la vida cristiana comienza no con nuestra fuerza. Entendamos que el Sermón del Monte y las bienaventuranzas no son los pasos. Esto no es un libro de los pasos que debes seguir para ser un hijo de Dios. O las 5 cosas que hay que hacer o X o Y. ¿Me entienden más o menos la idea? Esto está hablando de lo que es el carácter del cristiano. Y yo sé que lo hemos repetido una y otra vez, pero se nos olvida a veces. Se nos olvida a veces cada una de las características que nosotros portamos a ser, valga la redundancia, portadores del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como vemos, el Sermón del Monte empieza con la pobreza, con la debilidad, dándonos cuenta que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos. Por lo tanto, es lógico que si nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada, mucho menos vamos a convertirnos en pacificadores con voluntad propia. Es la misma manera en cómo no podemos ser puros de corazón si amamos al pecado y así sucesivamente con cada una de las bienaventuranzas. Tenemos que ver y poner los ojos en Jesús. Porque Él no vino solamente a reconciliarnos en paz con el Padre o a ser solamente el mayor ejemplo de mansedumbre que tenemos. Él vino a ser nuestra paz. Cuando el apóstol Pablo
habla en Efesios 2, está citando en realidad Isaías 53, donde dice esta frase que hemos escuchado muchísimas veces. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto me hace a mí pensar, cuando yo pienso el versículo, me imagino que dice, el castigo de nuestra paz, es como que se agarra el castigo y se lo lanza así encima a Cristo. Es como una especie de representación que hago en mi cabeza. Pero yo les podría preguntar, para nosotros, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Pues significa que Cristo mismo se convirtió en el campo de batalla de nuestra paz. Su cuerpo fue ese campo, ese lugar de enfrentamiento, y su sangre fue el tratado de paz definitivo. Si nosotros lo vemos de una manera más cercana, esto cambia todo, porque significa que la paz no es algo que nosotros construimos con esfuerzo o que podemos lograr hacer. Nosotros no podemos, necesitamos este regalo de la paz. Y este resultado o esta paz que tenemos es el resultado de dejar que Jesús gane la batalla en nuestro corazón. Esa guerra que nosotros iniciamos. Y esto nos va a llevar a ver una diferencia notable que hay entre lo que hablábamos hace rato acerca de si el mundo quería paz o el mundo quería otra cosa. Nos lleva a ver la diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. La paz del mundo lo que busca es una tregua fácil. Busca es una ausencia de conflicto. Busca solamente que no haya nada que impida tener comodidad. Y para mantener la paz, nosotros lo podemos ver con nosotros mismos y con las personas a nuestro alrededor. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso sacrificar la verdad. Son los tiempos que vivimos. Pareciera que la verdad es un disparate. Pareciera que la razón se perdió. Pareciera que la lógica abandonó el chat del mundo como lo conocemos. Parece que no existiera el raciocinio o la lógica, porque el mundo está dispuesto a hacer lo que sea para sentirse cómodo. Y aquí es donde el pacificador bíblico se encuentra en un mundo y es considerado un radical, diferente, porque el pacificador bíblico no busca la comodidad propia, busca la reconciliación. El pacificador bíblico no busca la comodidad, busca la reconciliación. La paz del mundo te dice, o esto lo podemos escuchar constantemente, no hablemos de pecado, porque eso ofende a la gente y crea un conflicto. Mejor no hablemos de eso. Incluso lo hemos escuchado en congregaciones. No hablemos de pecado a la gente, se van a ofender. Pues la paz de Dios sabe que ignorar el pecado es dejar que la guerra con Dios continúe. El pacificador bíblico habla la verdad con amor para traer una verdadera sanidad y reconciliación. La paz del mundo nos dice, la doctrina divide. Habla cualquier cosa, no importa. Total, seamos felices y amémonos. La paz de Dios sabe que mientras más conoces a Dios, más gozo hayas en Él y más puedes entender el amor que entregó por ti. Cuando más conoces a Dios, tu vida se fundamenta en la verdad que Él decidió traer. La paz del mundo te dice, no confronten a los hermanos, déjenlo hacer lo que sea, porque pueden ofenderse al punto en que se van a ir de la iglesia y ¿quiénes vamos a quedar? ¿Quiénes vamos a quedar en la congregación si empezamos a confrontar a nuestros hermanos y ayudarlos a que salgan del pecado? No lo hagas. La paz del mundo dice eso. Pero la paz de Dios ama tanto a ese hermano que está dispuesto a tener una conversación difícil e incómoda con tal de poder reconciliarlo con el Señor, mostrar su error y poder seguir creciendo en hermandad. Gálatas 6 dice
que nosotros debemos restaurar a nuestros hermanos con espíritu de mansedumbre. ¿Notamos la diferencia? Es notable, ¿verdad? Es notable ver la diferencia marcada que hay entre la paz del mundo, que solo evita a toda costa evitar problemas, valga la redundancia, y la paz de Dios que decide enfrentar el problema, pero no con una solución propia. Enfrenta el problema con la solución del Evangelio. El pacificador bíblico también experimenta dos cosas importantes: la paz interna de Dios. Y esto lo describe Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7. Vamos a leerlo, dice así. Vean cómo empieza. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias, no solamente con ruego, con acción de gracias. ¿Qué dice después? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vea lo hermoso de esto. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Nuestro ser no se queda solo en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Que nada nos va a mover? ¿Que una noticia dura no nos va a estremecer un poco? Puede que sí, pero nosotros vamos a tener paz, porque vamos a entender en quién estamos. Como decía Murilo, sabemos que nuestro Padre es soberano. Hay una canción que me gusta mucho de un grupo que se llama King's Kaleidoscope, se llama Beauty Between. Y el coro dice: cuando empiezo a ver las cosas caerse, cuando las cosas que están a mi alrededor se caen, y veo por el otro que la realidad es un sueño, lo que hago es dejarme caer, porque estoy viendo la belleza de las dos cosas que Dios va escribiendo con su mano. Es hermoso. Después se las comparto capaz. Es una canción muy hermosa que he escuchado mucho desde que empezó el problema del cáncer con mi mamá. Y yo sé que compartí con algunas personas, pero este año ha sido, por decirlo de alguna manera, difícil. En enero, para los que no sabían, a mí me despiden de mi trabajo. Una semana después mi mamá me dice: tengo cáncer. Y bueno, han sido un montón de cosas. Pero algo que en el proceso yo le agradecía a Dios era el hecho de poder conocer de Él lo suficiente para poder estar en paz. Porque gracias a la misericordia de Dios, a su soberanía y que su plan siempre está allí y que todas las cosas son parte de su plan, Él sabía que esas cosas iban a suceder. Capaz en tu vida también. Capaz en tu vida están sucediendo cosas difíciles, cosas que no entiendes. Pero si tú eres creyente, tú tienes que ver este versículo y hacerlo parte de ti. No estar afanoso. Y saber que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento? Capaz cuando estamos en tranquilidad no lo vemos, pero cuando estamos en el problema empezamos con la mente a darle a la lógica y decir, pero esto ¿por qué está pasando? Y esto acá y esto, y empezamos con nuestro entendimiento, intentar explicar las cosas, armar el rompecabezas de nuestra mente, pero la paz de Dios supera esas cosas que tú estás intentando armar. Supera cualquier entendimiento. También la lógica del mundo que nos puede ver y decir, ¿cómo puedes tener paz en esta situación? El Señor ha depositado paz en nosotros. Y es una promesa que debemos recordar. Debemos descansar en la paz que el Señor depositó en nosotros. No debemos dejar entonces que la ansiedad nos destruya y siga causando en nosotros una guerra constante. Podemos estar en conflictos, dificultades,
capaz de estremecernos un poco, pero rápidamente recordar que estamos anclados a la soberanía de Dios. Hay veces donde este desespero puede parecer un sentimiento bueno, pero hay que examinarnos constantemente. Siempre es bueno que nosotros nos examinemos, porque hay veces en donde este deseo de querer hacer o tomar las cosas es un deseo compulsivo de tener el control. Nosotros queremos tener el control de las cosas y saber que no se nos están escapando de las manos. Pero tenemos que entender dos cosas. Uno, nosotros no podemos tener el control de todas las cosas. Y si aún tuviéramos el control, nuestras decisiones solo traerían consecuencias terribles. Debemos confiar en el Señor y entender que Él está en control absoluto siempre. Siempre. La otra característica es la paz con los demás. Al estar en paz con Dios, nos convertimos en sus embajadores. No específicamente porque estemos en una paz constante en nuestro interior, sino porque Jesucristo ha comprado nuestra paz con el Padre y ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Como Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz, ahora eso se convierte en nuestra misión, porque el acto supremo de pacificación que podemos hacer no es ser moralmente correctos o hablar bien o decir cosas bonitas. El acto supremo de pacificación es compartir el Evangelio. Y compartir el Evangelio viviendo también el Evangelio. Necesitamos hablar el Evangelio, presentar el Evangelio y también vivir conforme a este Evangelio. Porque esto es lo único que puede destruir o terminar la guerra que el ser humano tiene contra el Creador. Compartir el Evangelio es una expresión de nosotros mismos al decir o a dejar de decir no me interesa lo que le pasa a los demás. Compartir el Evangelio es poder dar la noticia que puede sacar a esa persona de la esclavitud y la guerra en que se encuentra. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que entrega su vida por sus amigos. Y obviamente esto se está refiriendo a Cristo, que vino y como creó paz entre nosotros, somos amigos de Él y Él entregó su vida para nosotros poder tener esa relación junto con Él. Si nosotros sabemos y entendemos la magnitud de la reconciliación con el Señor, nosotros vamos a querer compartirlo porque queremos que las personas a nuestro alrededor puedan tener esa paz, puedan vivir en paz con Dios y puedan también experimentar el gozo que es seguir a nuestro Señor. Parece una responsabilidad muy grande, pero en realidad es un privilegio mucho más grande que la responsabilidad. Se ha dado en nuestras manos un mensaje que puede acabar con la guerra del corazón del ser humano con Dios. Cuando hablamos de vivir esta verdad, cuando hablamos de poder reflejar a nuestro Señor con nuestra actitud, en lo práctico hay una frase que lo encierra todo. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto significa que te niegas a participar de un chisme porque sabes que el chisme capaz va a esparcir consecuencias. Y lo que va a traer es guerra. Entendemos que no tiene sentido entonces guardar rencor porque eso solamente va a alimentar el resentimiento que tienes dentro de ti, te va a dañar mucho más, no agrada a Dios y de paso te vas a aislar y al final no vas a ganar nada. Esto también hará que estemos más apercibidos de lo que nuestro corazón maquina, lucha por hacer, que lucha por herir, lucha por destruir, pero ahora nosotros podemos tener la victoria sobre esta lucha.
Los sobrevivientes como Masako y Sumiteru fueron movidos por el recuerdo de su dolor para convertirse en un símbolo de paz en el mundo reflejado en este premio Nobel que ganaron. La pregunta es, ¿qué nos mueve a nosotros? A nosotros no nos mueve el recuerdo de una herida que hayamos pasado, sino la realidad de la sanidad, la realidad del perdón que recibimos, la realidad de la reconciliación. A nosotros nos mueve el conocimiento de que éramos enemigos de Dios y Dios pudiendo solamente perdonarnos y dejarnos es como que, bueno, ok, ahora sigue. Dios sabe que si seguíamos nosotros íbamos a volver a estar en contra de Él. Pues Dios es tan misericordioso que nos dice, ven, yo te voy a adoptar como mi hijo. Ser un pacificador entonces es la manifestación más clara de que el yo, de que el tú ha sido destronado. Es la evidencia en que hemos sido transformados para aceptar el llamado de Cristo que nos dice, niégate a ti mismo. Por eso vamos a nuestro último punto que se llama hijos de paz. Esta es una de las promesas, yo digo, con un nexo más cercano a Dios. No creo que haya otro nexo más cercano a Dios en las bienaventuranzas que este. Porque está diciendo, serán llamados hijos de Dios. En las otras nos decía, sí, podemos tener entrada al reino de los cielos, pero esto nos está abriendo, nos está enlazando a una relación directa con el Señor. Y pareciera un poco confuso cómo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. En nuestros países nosotros tenemos dichos populares para explicar cómo los hijos se parecen a los padres. De hecho, nosotros vemos a Larita y se parece bastante a Isa y a Daimar. Y capaz así con los hijos de los hermanos de la iglesia o con un familiar. Pero hay una expresión muy peculiar que no solamente habla del parecido físico, sino del comportamiento. Es muy famosa, de tal palo, tal astilla. Yo creo que todos lo hemos escuchado. En Brasil tienen una frase que, perdón mi portugués, filho de peixe, peixecillo é. No sé si se entendió, pero sé que significa hijo de pez, pececito es. En Venezuela usamos una que no sé si es, bueno, dice así, hijo de tigre nace rayado. Sí, da bastante risa. Pero todos agrupan la misma idea. El hijo se parece al padre. Y lo que esta bienaventuranza nos está diciendo acá es que nuestro carácter refleja la naturaleza de quién es nuestro Padre. Y es por eso que Él dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto no es solamente un título bonito que Dios nos está dando. Esto nos hace ver la magnitud y la profundidad de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Él sabe que tú y yo no podemos. Él sabe que para ti y para mí va a ser demasiado difícil solos y por eso nos adopta como sus hijos. Y esto nos hace profundizar un poquito en la doctrina de la adopción, que es el corazón de nuestra fe. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? Efesios 2 dice que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira. Y uno puede decir, hijos de ira, ¿qué es eso? ¿Cómo que hijos de ira? ¿Que estábamos todo el tiempo molestos? Pues lo que significa o lo que se entiende como hijo de, cuando generalmente se ven en la cultura hebrea, cuando se dice hijo de es destinado a, generalmente en uno de los conceptos. Es que ese hijo está destinado a. Pues cuando dice que nosotros éramos hijos de ira, dice que nosotros estamos destinados a recibir la ira de Dios por siempre. De ahí que nos salva. Dios mismo solamente. Recibir la ira de Dios, si la Biblia dice que porque las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, no hemos sido consumidos, nosotros no tenemos idea qué es recibir la ira de Dios.
Bueno, hay una persona que sí lo sabe y es Cristo mismo. Porque Él recibió el castigo de nuestra paz. Él recibió la ira de Dios para darnos a nosotros una carta de adopción que nos permite ser llamados, por decirlo de alguna forma, hermanos de Cristo. Es decir, todos los privilegios que Cristo tiene, nosotros los gozamos. Solo porque Dios decidió adoptarnos. Entonces, la adopción se vuelve entonces este acto súper radical de Dios, de amor por nosotros, para no dejarnos solos, para que no estemos en guerra con Él, para salvarnos, para ayudarnos, a través de la obra de Cristo. Él no solamente dejó, o con su sacrificio no solamente quitó la enemistad que había entre Dios y nosotros, es decir, ya no somos enemigos, pero tampoco somos huérfanos, sino que tenemos un Padre. Romanos 8 dice que ahora somos hijos de Dios y por lo tanto coherederos de Cristo. Y nuestra identidad ha cambiado por completo. Y esta verdad hace que nosotros nos movamos en paz. No hacemos la paz porque somos hijos de Dios. Hacemos la paz porque ya somos hijos de Dios. Entonces, no actuemos como pacificadores. Entendamos que somos pacificadores. Y al hacerlo, imitemos a aquel que lo hizo primero, aquel que trajo la paz a nosotros, que fue el Señor Jesús. Él nos reconcilió con el Padre, así que nosotros debemos buscar reconciliar a nuestros hermanos con Él. Él habló la verdad en amor, así que nosotros dejamos la paz falsa del mundo, que ignora el pecado, y buscamos la paz verdadera que confronta el pecado con gracia. Él nos perdonó una deuda impagable, así que nosotros entonces perdonamos las ofensas que otros nos hacen. Ahora, cuando un creyente siembra discordia, porque podemos fallar, o guarda rencor, o puede vivir en conflicto en algún momento de su vida, está actuando como un hijo de la familia vieja, la familia de la ira. Pero cuando un hijo de Dios es movido al perdón, a la unidad y a la reconciliación, está mostrando al mundo el carácter de su Padre. Está demostrando que verdaderamente de tal palo, tal astilla. Y podemos creer que nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios por el mundo. Muy probablemente no. Pero cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, cuando veamos la realidad de un Dios y Dios juzgue a todos los seres humanos, el mundo va a decir, como dijo este soldado romano, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora, ¿eso qué produce en ti? ¿Orgullo? ¿Superioridad a las personas que no son creyentes? ¿Qué produce en ti? Pues debería producir en nosotros un deseo de que todos puedan ser parte de esta paz. A Masako y Sumiteru los unió un lazo de dolor. A nosotros nos une el amor de Dios. A diferencia de estos hermanos japoneses, o que se llamaron así hermanos, nosotros no somos solamente dos personas, somos muchísimos. Y Dios nos ha unido en comunidad porque sabe que necesitamos la comunión entre hermanos. Y por eso debemos agradecer y honrar a Dios sirviéndole a nuestros hermanos. Como conclusión, nosotros hemos tenido un recorrido. Primero hemos visto que la guerra está en nosotros y que el mayor desastre reside en nosotros. Vimos como la gloriosa verdad de que no podemos ganar esta guerra. De hecho, estamos muertos en esta guerra. Pero recibimos un regalo inmerecido, no solamente el cese, la culminación de la guerra, sino la adopción a ser hijos.
entonces podemos reflexionar acerca de nuestra identidad. Nosotros no estamos simplemente cumpliendo una regla. De hecho, no se trata de cumplir reglas, sino de demostrar quiénes somos. Somos hijos adoptados por Dios. Y este mensaje no puede terminar aquí. No podemos llevarnos esto como solamente información. Ok, ya sé qué significa ser un pacificador. Nosotros vemos la historia de estos sobrevivientes, que es una ilustración que nos podemos llevar a casa y que probablemente sea una de las cosas que más recuerdes del mensaje. Es una historia inspiradora, de tragedia convertida en misión. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido rescatados de una catástrofe mucho más grande que cualquier guerra. Y ahora tenemos esta misión pacificadora por lo que somos. Y esto nos va a llevar a pensar, al terminar esta predicación, en que capaz hay alguien que nosotros necesitamos perdonar. Sin excusas ni peros, hay alguien que muy probablemente nosotros hemos herido con nuestras palabras o nuestra actitud. Hay alguien a quien necesitamos capaz pedirle perdón por comportarnos de una manera egoísta, movidos por el ego y por querer sentirnos el más importante. Probablemente necesitemos tener una conversación difícil y que en esta conversación la meta principal no sea ganar, sino escuchar y poder reconciliarnos con el Señor. Que el Señor nos ayude. Padre poderoso, gracias por la infinita e incomprendible misericordia que tienes para con nosotros los seres humanos, Dios. Dios mío, hay cosas que a veces pueden robarnos la paz, hay cosas que pueden desestabilizarnos, pero ayúdanos a recordar, Dios mío, que tú nos has impregnado de paz en nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos también a llevar esta paz, Señor, a aquellos que están en guerra contigo aún. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar día a día y a perdonar y a pedir perdón constantemente, Señor. A los hermanos que nos rodean, a las personas que nos rodean, a todas las personas, Señor, que comparten tiempo junto a nosotros. Ayúdanos a ser realmente pacificadores, Dios. A poder mostrar tu evangelio, Dios, y a poder vivir esta verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.